el título de la enseñanza es Cristo superior a las filosofías humanas. Cristo superior a las filosofías humanas. Y cuando pienso en esa porción de la escritura que he tomado a modo de introducción de Proverbios 26, que dice que lo hace en pregunta el autor de Proverbios: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuántas veces yo he estado en esa condición de ser sabio en mi propia opinión? Ahora, un teólogo escribió lo siguiente: desde los albores, hablo comillas, desde los albores de la historia conocida, el hombre ha cuestionado acerca de su realidad última. Ha buscado la explicación para los sucesos del universo que lo rodea y el significado de su propia existencia. Cierro comillas. Y normalmente el ser humano siempre está haciéndose preguntas en su mente, ¿sí? Y hace preguntas a las personas también cuando dice: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy en esta vida? Y a esto la filosofía del mundo las filosofías del mundo han tratado de responder con necedad a estos profundos interrogantes. Cuando escuchamos la palabra filosofía, normalmente nosotros debemos pensar primeramente en lo que significa el término filosofía. En lo personal, nunca he sido amigo de la filosofía. Tuve problemas en la universidad, en mis clases, las materias que me tocaban con filosofía, pero últimamente ha sido diferente cómo el Señor ha renovado mi entendimiento para comprender un poco más esto. Pero el término filosofía viene de dos palabras griegas: una, fileo, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría, lo cual podríamos llamar entonces que es amor por la sabiduría. O podemos tomarlo, y es lo que usted va a escuchar en la enseñanza que yo estaré llevando, va a ser amor por la sabiduría humana, para que lo comprendamos un poquito mejor. Y la filosofía es pues el amor y la búsqueda de la verdad, en pocas palabras. Es la búsqueda del hombre por esa verdad absoluta. Ahora bien, el punto es que como cada individuo posee su propia visión del mundo, entonces podemos decir que cada hombre o persona es un filósofo. De ahí a cuando Salomón escribió: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más espera de un necio que él. Cada persona terminamos siendo un filósofo porque cada uno tenemos nuestra propia opinión, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver las cosas. Y entonces, a la hora de la verdad, eso nos describe como si fuéramos unos filósofos. Sin embargo, hay muchos hombres a lo largo de la historia que se han especializado en la filosofía como una disciplina académica, que ya ahí es un poco o mucho más diferente. Al punto en que se dice que el primer filósofo de la historia fue un hombre llamado Tales, de la época de Jeremías. Imagínense desde hace cuánto. Ese pensador griego, como ya lo dije, en la época de Jeremías, nos deja ver que desde ese tiempo han existido los filósofos, donde cada uno lo que hace es exponer su propia explicación del universo. Ahora, piensen esto. Imagínense cada persona tratando de dar una explicación de lo que es el universo. Si el ejercicio lo hiciéramos entre nosotros, imagínense cuántos conceptos reuniríamos en este lugar al tratar de encontrar una explicación o al escuchar la explicación de cada uno con respecto al universo. Bueno, entonces permítanme decirles que la mayoría de filósofos en general, digámoslo así, no generalizando, niegan la existencia de Dios. Sostienen una visión no bíblica de Él, y como en el caso, por ejemplo, del deísmo y el panteísmo. Entonces, los filósofos, estos hombres que se han dedicado a eso, lo que hacen es que cada hombre que se ha dedicado al estudio del pensamiento de los hombres, en su desesperada búsqueda por la verdad absoluta, aparte de Dios, es decir, desconociendo completamente del Dios soberano, del Dios que existe, realmente pues ha llegado a conclusiones completamente diferentes. Le pregunté a un hombre en esta semana que tuve la oportunidad de encontrarme con él, es joven que estudió filosofía, similar a Joan que estudia filosofía, y está haciendo la maestría en filosofía,
y quiere que cuando termine su maestría va a hacer un doctorado en filosofía. Entonces le dije, bueno, entonces dame la conclusión de la filosofía. Y dijo, la filosofía es aquella que está basada en preguntas que nos llevan a la nada. No hay nunca respuesta. Tremendo. Y sí, en pocas palabras, sí. Y entonces le dije, bueno, déjame decirte que la Biblia, que la palabra de Dios me muestra el principio, me muestra el final y siempre me lleva a una respuesta concreta. Francis Schaeffer, un filósofo cristiano, señaló, él es de la época de nosotros, bueno, digo de la época nuestra, más o menos 1940, él señaló lo siguiente con respecto a la filosofía al hombre, dijo, el hombre no puede empezar el camino en sí mismo y pretender llegar a la realidad última de las cosas. Lo escribió en su libro El Dios que está presente, en el libro también Él está presente y no calla. Y lo interesante es que el apóstol Pablo, aunque fue primero el apóstol Pablo que este hombre, por supuesto, de alguna manera nos deja ver de manera similar ese pensamiento. Recuerda que, voy a leer lo que este hombre dijo, el hombre no puede empezar el camino en sí mismo y pretender llegar a la realidad última de las cosas. Bueno, Pablo lo dijo, pero en otras palabras, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, cuando él escribió, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. En otras palabras, podemos decir que Pablo estaría de acuerdo con la expresión de Schaeffer, ¿sí? Con la apreciación de Schaeffer, por así decirlo, que la verdad última no se descubre mediante el empirismo ni el racionalismo, es lo que prácticamente está diciendo Pablo. Porque cuando Pablo dice las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, eso es empirismo, ni han subido en corazón de hombre, eso es racionalismo, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, sino que termina precisamente mostrándonos algo diferente. Y la iglesia está llamada precisamente a preservar la verdad de la palabra y advertir a los creyentes de tener muchísimo cuidado de caer en las filosofías marcadas por el amor humano. Ese es el gran peligro, caer en la filosofía marcada por el amor humano. Cuando uno estudia el texto que vamos a llevar a continuación, se da cuenta que ese peligro que estaba latente desde la iglesia primitiva es algo que está hoy en día, pero que lastimosamente en muchos lugares como estos, que la palabra ha sido desvanecida, ha desaparecido o no ha sido guardada y preservada la verdad de la exposición bíblica, la gente no se está dando cuenta que está recibiendo es el pensamiento de filosofías humanas, es decir, el pensamiento de hombres. Por eso cuando usted tiene la palabra de Dios en sus manos, y como pastor le digo, mira, esta es la palabra de Dios santa, pura, limpia, perfecta, inerrante. Estamos haciendo énfasis a que esa va a ser la palabra que se va a exponer y que usted necesita tenerla en sus manos. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver dos advertencias frente al peligro de ser cautivos por el amor humano. Dos advertencias frente al peligro de ser cautivos del amor humano. Usted recibió en el WhatsApp de la congregación el bosquejo de la enseñanza, el cual después estaremos en la inauguración de nuestro estudio bíblico en casas, repasándolo y todo. Y el primer punto es el peligro de terminar cautivados por el pensamiento humano, que lo encontramos en el versículo 8 de la carta a los Colosenses del capítulo 2. Y el segundo es el peligro de ignorar la superioridad y suficiencia de Cristo en los versículos 9 y 10. Ahora, si me acompaña usted a la escritura y hacemos la lectura de esta porción de ella, dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder
y autoridad. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de exponer tu palabra, Señor, y a la vez escucharla. Nuestro ruego, Señor, es que tu Santo Espíritu ministre a cada corazón que ha sido llamado y ha sido regenerado, pero también en cada corazón de los que todavía, Señor, no han tomado la decisión de caminar contigo, de consagrar sus vidas. Rogamos, Padre de la gloria, que tu palabra penetre y quite todo aquello que verdaderamente no nos lleva a humillarnos y a rendir nuestras vidas ante nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ruego y nuestro clamor es que tu palabra, al ser expuesta, Señor, produzca el efecto para la cual fue escrita, Señor, y nos conceda, Señor, el darte gloria y alabanza y, por supuesto, arrepentimiento en nuestra condición caída y pecaminosa. Para gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que nosotros encontramos aquí es el versículo 8, el apóstol Pablo, y tiene que ver con el peligro de terminar cautivados por el pensamiento humano. Cuando usted mira en el versículo 8, usted observará que Pablo dice: mirad que nadie os haga cautivos. Y ese mirad es un llamado. Nosotros no estamos muy acostumbrados a ese tipo de expresión, porque en nuestro español nosotros decimos es mire, pero si yo le dijera a usted mire, con ese énfasis, usted lo más seguro es que va a reaccionar y va a prestar atención. Pablo lo escribe de esa manera aquí en la carta cuando él dice: mirad que nadie os engañe, está diciendo el apóstol Pablo. Y lo que Pablo está haciendo aquí es llamando la atención de sus lectores, dándoles una orden, puesto que el verbo está en un presente activo imperativo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que presten atención. ¿Y atención para qué? Bueno, para que estén velando sin cesar debido al peligro que los estaba rodeando. Eso es lo que el apóstol Pablo le está marcando. Y lo interesante, lo que nosotros encontramos acá, bien interesante, es que los versículos que acabé de leer, los versículos 8 al 10, están en relación con los versículos 6 y 7. ¿Por qué? Porque los versículos 6 y 7 han marcado lo positivo. Observa que lo había ya dicho. Por tanto, en consecuencia o como resultado de todo lo anterior, es decir, del versículo 1 al 5, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es decir, están relacionados estos versículos de manera intensa. ¿Por qué? Porque en los versículos 8 al 10 lo afirma, pero de una manera negativa. Mirando el sentido del dicho de los versículos que ya leímos, podríamos parafrasear un poquito y decir que Pablo lo que les está diciendo es: no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de las enseñanzas que no están conforme a Cristo. Y lo que Pablo está marcando aquí, mis amados, para la iglesia en Colosas, era el peligro de que, habiendo conocido toda la obra de Cristo, realmente le prestaran atención a las filosofías, a las enseñanzas de maestros, de falsos maestros, que querían colocar su propio pensamiento en la vida de los colosenses. Lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Acompáñame un momento al Evangelio de Mateo, y en Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 5, observa lo que el Señor le dice cuando los fariseos se le acercan a Él. Y Mateo capítulo 7, versículo 15, en Mateo 7, 15, observa lo que el Señor dice: cuidaos de los falsos profetas, ¿qué? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y ahí en Mateo capítulo 16, el versículo 6, observa lo que el Señor Jesucristo dice. Mateo 16, 6, dice: y Jesús les dijo: estad atentos
y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, del pensamiento de estos hombres que querían realmente llevar en forma contradictoria lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y Pablo le dijo de manera diferente, pero digamos similar, en el versículo 4 de Colosenses, porque observa lo que Pablo les dice: esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Lo cual nos está mostrando de que Pablo les quiere decir es que ojo con ese tipo de prédicas convincentes, ese tipo de palabras convincentes que los puede agarrar y los puede llevar a algo que no es la Escritura, la palabra de Dios. O podríamos decir, ojo con aquellos que tienen argumentos específicos que los maravillan a ustedes. Lo cual cuando nosotros vemos aquí que en el versículo 4, Pablo lo ha dicho de manera similar como el Señor Jesucristo lo mencionó en los versículos ya que he compartido, nos deja ver que entre el versículo 1 y el versículo 10, Pablo estaba preocupado por los falsos maestros. Tenía una gran preocupación por esos falsos maestros que con teorías especulativas realmente presentadas astutamente, que si usted observa el versículo 8 es lo que Pablo menciona como vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Esas vanas sutilezas era la manera para llevar a menguar la confianza que tenían los colosenses en quién, en la persona de nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador. ¿Y por qué nos deja ver de que era la preocupación de Pablo? Porque al fin y al cabo era lo que vivía la iglesia del primer siglo. Mira que Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Pablo les hace ver que el peligro de cuando llegaran a estar, o cuando él no llegase a estar, entrarían lobos rapaces vestidos con piel de oveja que a la hora de la verdad afectarían a toda la iglesia. Y lo que Pablo está haciendo es una advertencia similar aquí en el libro de a los Colosenses, manifestando dicha preocupación. ¿Y cuál era la preocupación? Bueno, es que lo que pasa es que el tipo de pensamiento filosófico que él llama vanas sutilezas es aquel que lleva a las personas a terminar siendo cautivas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo está diciendo que nadie os haga cautivos, usted podrá ver que en otra versión dice que nadie os engañe. Y esa palabra engañar, ¿sí?, que realmente la traducción de cautivo es bien interesante porque está haciendo énfasis a que usted termine siendo, o a que ellos terminarán siendo secuestrados por el tipo de pensamiento de estos filósofos. Es decir, cautivados. De aquí de este cautivo, os haga cautivos, está centrado es como en secuestrar. O sea, fue tan cautivado que quedó realmente secuestrado por ese tipo de pensamiento, lo que está mencionando el apóstol Pablo. Y por eso él dice que los haga cautivos por medio de su filosofía, es decir, por medio del amor a la sabiduría humana. Recuerda que filosofía traduce amor a la sabiduría, ¿sí? En este caso estamos hablando de la sabiduría humana. ¿A dónde voy, iglesia? A que muchas veces nosotros terminamos creyéndole más a un hombre que a la misma palabra de Dios. Terminamos creyendo más a la posición, a la postura de un hombre que realmente a lo que la Escritura nos está diciendo. Y esa es una manera donde uno termina siendo cautivo, ¿sí? Y por eso Pablo habla de esas vanas sutilezas, es decir, engaños vacíos. La palabra vana, ¿sí?, significa algo vacío, y esos vacíos de filosofías marcadas por ese tipo de amor al pensamiento humano que los desvían o los desviaran, en el caso de los colosenses, de la verdad y de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que la iglesia hoy en día, lastimosamente, como estaba pasando en el primer siglo, está pasando por la misma situación, y es que podemos llegar a un lugar como estos, podemos escuchar de Cristo, podemos, digamos que,
sentirnos agradados por la exposición de la palabra, pero realmente no tiene el efecto para llevarme a que solamente Cristo sea el Señor en mi vida y mi vida sea para Cristo, sino que realmente todavía sigo convencido de que, bueno, el mundo no tiene cosas tan malas, hay cosas interesantes en el mundo. Y este era un sistema de conceptos, escúchalo bien, hablando de las filosofías que Pablo está mencionando acá, era un sistema de conceptos e ideas morales, de reglamentos y de regulaciones del ritualismo judaico basadas ¿en qué? En como Pablo lo llama aquí, míralo bien, tradición de hombres, o como sí lo está diciendo acá, según la tradición de los hombres, como nos lo muestra el versículo 8. Es decir, argumentos engañosos de los filósofos gnósticos de aquella época con todas sus reglas de la vida. Al punto de que, si recuerdas bien, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo se está refiriendo a ese tipo de filósofos, de hombres o de falsos maestros que querían engañar a la iglesia. Mi amado, la iglesia hoy en día vive la misma situación. Nosotros venimos a un lugar como esos, nos sentamos a una hora como esta, escuchamos la exposición de la palabra, tal vez estamos en clase, en cursos, siendo capacitados, pero afuera el pensamiento y la filosofía del mundo nos está penetrando y nos está convenciendo de que, bueno, yo creo que puedo llevar como un equilibrio, puedo ser cristiano, pero puedo seguir viviendo con este mundo y amando este mundo y apreciando este mundo. Herman Ridderbos, que era un filósofo, dijo que era un simple conocimiento elemental el de estas vanas tradiciones de hombres, vanas sutilezas y tradiciones de hombres. Él dijo, un conocimiento elemental. Y también lo llamó principios básicos del mundo pecaminoso de la humanidad. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo acá es referencia al mundo apartado de Cristo. Es decir, cuando Cristo no es el centro en la vida de un creyente. Cuando realmente, como bien lo hemos expuesto en algunos momentos, tal vez somos una especie de religión. Sabemos que nos congregamos un domingo, sabemos que podemos estar entre las 8 y las 12 del día de congregación, día de vestirme diferente. El resto del tiempo yo no me he visto de esa manera, me puedo vestir diferente. Pero el resto de la semana yo vivo de una manera diferente, pienso de una manera diferente, actúo de una manera diferente. No está centrado en las cosas realmente de la palabra de Dios. Y cuando Pablo está haciendo referencia al mundo apartado de Cristo, en cuya esfera, escúchalo bien, habían vivido los colosenses antes de conocer de Cristo. Observa que en el capítulo 2, versículo 20, él lo describe de esta manera. Si habéis muerto con Cristo, dice él, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Mira que él vuelve a hacer la mención acá de las cosas elementales del mundo. ¿Por qué? Pregunta, como si aún vivierais en el mundo. ¿Cómo así? ¿Ya no estaban en el mundo? ¿Os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis? Versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer en el uso, según, observa que vuelve y lo repite, los preceptos y enseñanzas de los hombres. El problema que encontramos es que la palabra de Dios es expuesta, pero nosotros le damos relevancia e importancia, aún escuchando y conociendo la palabra de Dios, a lo que los hombres dicen, a las filosofías del mundo. Y cuando la gente se vuelve a Cristo, estos rudimentos no se retienen, no deben ser retenidos. Alguna de las versiones dice, tal vez usted la tiene ahí, que la versión Reina Valera dice los rudimentos, utiliza la palabra rudimentos, o esas cosas elementales. Por el contrario, se dice que los creyentes han muerto, ¿a qué? A ellos, como ya lo acabamos de ver en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Y Pablo lo que está haciendo es llamando a los colosenses precisamente a comprender que ellos, luego de haber sido rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, no deben dejarse llevar
como botín después de un saqueo y llegar a ser esclavos nuevamente. Observa que en el versículo 13 del capítulo 1 Pablo ya les había dicho, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Y Pablo lo que le está diciendo es, ningún cristiano que verdaderamente ha sido rescatado del reino de las tinieblas, ¿sí? Y ha sido trasladado al reino de la luz, debe dejarse llevar otra vez como si volviera a ser capturado, como si fuera una lucha y volviese a ser llevado como botín de saqueo para continuar siendo esclavo. Observa que Pablo se lo mencionó a los Gálatas capítulo 5 versículo 1, Gálatas 5:1, y les dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Y lo que nos damos cuenta entonces es que todo tipo de pensamiento filosófico que no está con una mente renovada en Cristo va a llevar a las personas a continuar siendo esclavas del mismo pensamiento humano. La iglesia de Cristo necesita comprender, necesita entender que no puede estar contemplando la palabra de Dios y a la vez las filosofías de los hombres que astutamente, que sutilmente cautiva poniendo en duda los fundamentos y principios de la palabra de Dios. ¿A qué hago referencia? Mis amados, quienes Dios nos ha bendecido con hijos desde pequeños, ¿podemos instruirlos en la palabra? ¿Les enseñamos? ¿Los traemos a la iglesia? ¿Vienen a las escuelas dominicales, a las escuelas de niños? Pero ¿sabes una cosa? Cuando ellos llegan a los colegios y a las universidades, los perdimos. Y nosotros decimos, ¿por qué los perdimos? Pues porque ellos están recibiendo la enseñanza de las filosofías humanas, del amor humano, la sabiduría, al punto en que uno habla con jóvenes. ¿Por qué en esta iglesia no hay jóvenes así? Los jóvenes, los juveniles, digámoslo así, 20, 21, 22 años. ¿Por qué no? Porque a ellos no les suena este tipo de enseñanza. ¿Y por qué no les suena este tipo de enseñanza? Porque los lleva a pensar y a mirar la escritura realmente. ¿En qué sentido? En que realmente ellos ponen en duda lo que uno como padre muchas veces les está enseñando. Les está enseñando. ¿Por qué? Porque ellos ven una cosa en el hogar, ven una cosa aquí en la iglesia, pero cuando se enfrentan al mundo, ven otra cosa completamente diferente. Ven un tipo de pensamiento. Al punto de que mira la astucia de los lugares como ya está pasando aquí en Colombia, pero sé que en Estados Unidos está y en Canadá también. Y es que los chicos de 9 y 10 años ya ellos están diciendo, yo no soy un niño, yo soy una niña. Ese es el tipo de pensamiento que les están dando. Ese es el tipo de la filosofía del mundo. Pero la iglesia no lo ha comprendido, no ha entendido que no puede estar contemplando la palabra de Dios y las filosofías de los hombres. Que como bien Pablo lo dice aquí, vanas y sutiles, astutas y sutilmente cautivas, ponen en duda los fundamentos y principios de la palabra de Dios. Conozco jóvenes que han ido a las universidades. Conozco un hombre que tenía a su hija, la crió en su hogar, ellos mismos le dieron el homeschool, todo. Llegó el momento en que tenía que ir a la universidad, la tenían que mandar. Cuando la mandaron a la universidad, su hija cambió completamente. Se rebeló, no quiso saber absolutamente nada de Dios. No quería ningún tipo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque era lo que estaba recibiendo el mundo. Al punto en que un día el papá la vio haciendo un trabajo y le dijo, oye, y él veía que ella como que escondía las cosas. Y él le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cuando paso me esconde las cosas? Y dijo, no, estoy haciendo una tarea de la universidad. ¿Y qué es la tarea? Le dijo él. Y él se acercó y le dijo, déjame ver. La tarea decía, tienes que argumentar por qué puede un hombre tener relaciones sexuales con otro hombre. ¿Por qué una mujer puede tener relaciones sexuales con otra mujer? Ella no se lo atrevía a decir a su papá, pero era lo que la universidad le estaba pidiendo a ella que argumentara con peso, iglesia. Nosotros encontramos tantos de nuestras propias familias que fueron a las universidades y todo fue cambiado completamente.
Es la filosofía de este mundo, es lo que Pablo está hablando. Ahora, Pablo le está hablando a una iglesia que es cristiana, a una iglesia como la de Colosas que había abrazado al Señor Jesucristo, que estaba en peligro, no porque ellos fueran desobedientes, sino que les está haciendo una advertencia, tener cuidado, y por eso les dice, mira que nadie os engañe, y los saca cautivos por medio de su filosofía, el pensamiento de hombre. El sistema educativo mundial está dominado por los principios elementales del mundo. Observa que Pablo lo dice de esta manera, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Alguien que no tenga la mente regenerada por el poder del Espíritu Santo no encaja en nada de esto. Porque para él son locura, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1. Según la tradición de los hombres no regenerados que odian a Dios y a su Hijo Jesucristo. Tienes que pensar que el hombre no regenerado odia a Dios, el hombre no regenerado odia a Cristo. No puedes creer que alguien que no ha sido regenerado ame a Dios. No, es imposible. Y te tienes que convencer por la Escritura. No hay posibilidad, no hay manera de que pienses que un hombre que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo venga a amar a Dios y venga a amar a Jesucristo. Eso es imposible. Observa lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, por favor. Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 5, cuando se le acercaron al Señor Jesucristo y le dicen, observa, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? A lo que el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 8, ustedes dejaron el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A lo que nos enfrentamos es que nuestros hijos llegan hoy en día, nuestros hermanos y nuestros padres y nuestros familiares que no tienen la mente regenerada, llegan a decirnos, oye, pero si fulano de tal dice esto o aquello. La gente no te contesta cuando le presentas el Evangelio. No, qué pena. Yo nací en un hogar católico y católico debo quedarme. Esa es la tradición de los hombres. Ese es el pensamiento filosófico de los hombres. Pero lo que el Señor Jesucristo advirtió que estaba sucediendo es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Para muchos la Biblia no es suficiente. Para muchos la Biblia no es necesaria tenerla todos los días leyendo, porque sabes que te vuelves fanático, te vuelves religioso. Pero léete otro libro, cualquiera, y ahí sino para que no te digan religioso. Pero sabes una cosa, lo triste es que la iglesia no ha comprendido que es una batalla espiritual. Es una batalla por la mente. Por eso nosotros podemos pensar en algún momento, recuerda Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Podemos pensar que podemos vivir viniendo a la iglesia de la manera como yo escoja, no como este libro me muestra, sino como a mí me parece, sin tener tanto compromiso, sin tener tanta responsabilidad. Dios lo que mira es el corazón, pastor, así que no se preocupe. No, mi amado, ¿sabes una cosa? Tú estás siendo o creyendo que eres más sabio que Dios. Y tus pensamientos los estás poniendo por encima de los pensamientos de Dios. Muchas personas, escúchenlo bien, muchas personas han sido hechas cautivas por las filosofías de hombres que llevan a quedar secuestrados. La palabra aquí que Pablo utiliza, cautivo, ya lo expliqué, es secuestrado. Cuando en la versión Reina Valera dice, mira que nadie os engañe, es secuestrar, está haciendo referencia a secuestrar. ¿Sabes qué es secuestrar el pensamiento? No vayamos tan lejos. Las mentes no regeneradas, ve y pregunta en la universidad por la facultad de ciencias, a ver cómo le tienen de miedo a la facultad de ciencias.
Los que salen a ir a apedrear, a ir en contra de todo. ¿Por qué? Porque son las que tienen, a las que afectan el pensamiento del hombre. Y los llevan a pensar diferentes. Ese es el punto. ¿Por qué todos cuando se convierten en profesionales como que, está bien, yo voy a la iglesia, pero a mi manera? Cuando de niños creían, cuando de niños les dolía la palabra, cuando los niños veían de maravilla quién era Cristo Jesús. Y llegaban en momentos a reconocer, necesitamos un Salvador. Pero ahora hablar de Cristo da como pena en público. Nos da pena. ¿Por qué? Por lo que estoy mencionando, porque han sido hechas cautivas por las filosofías de los hombres que los llevan a quedar secuestrados, como Pablo lo está enseñando acá, engañados por sus enseñanzas a vivir con un pensamiento del amor por la sabiduría humana. Encontré un hombre que pasó por esta iglesia, se fue, y me senté ahí y le pregunté, ¿y tus hijas qué? Bueno, bien, ¿se están congregando? No se están congregando, pero ellas aman al Señor y todo eso. Ah, sí, aunque hay veces estoy en discusión con ellas porque ellas me dicen que, ¿cuál es el problema de ver dos mujeres besándose y tener relaciones entre ellas? ¿Sabes qué? Estás perdido. Es un amor centrado en el hombre, dependiendo del conocimiento humano más que de la superioridad y de la suficiencia de Cristo. Observa lo que Pedro dijo en el capítulo 1 de su primera epístola, Pedro capítulo 1, versículo 18. Observa lo que Pedro dijo. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres. Él vuelve y menciona lo heredado. Es el pensamiento humano. Es lo que usted le transmita a un hijo. ¿Sí? Si usted le muestra a un hijo que la iglesia no es importante, su hijo va a crecer con ese pensamiento también. Cuando hablo con compañeritos de Tiago, y los niños, ¿Dios? ¿Quién es Dios? Jamás en mi casa me hablan de Dios. Mi papá dice que no, que realmente venimos de la explosión. No, mi papá dice que venimos desde del chango, del mico. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios realmente? Ese es a lo que se refería el apóstol Pedro cuando mencionó acá. Observa que él dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra manera de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas. Esa es mediante la tradición que el hombre quiere llevar a cabo su vida, el pensamiento. No aceptan que Cristo, la palabra, tiene poder para cambiar y romper toda nuestra mente, para cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es lo que hace la palabra, cambiarnos a nosotros nuestra manera de pensar. Hoy en día se suele utilizar el argumento a favor de la evolución, en la falsa declaración de que es lo que los científicos han creído desde siempre. ¿Por qué vienes a poner en contra a los científicos? ¿Sabes qué? Antes de los científicos estaba el Rey de Gloria y Majestad reinando con poder y autoridad y llevando a cabo toda la creación. Sociólogos, filósofos, antropólogos, todos ellos, ninguno con una mente no regenerada va a amar a Dios. Y el propósito del sistema es cambiar completamente la mentalidad del hombre. Ahora, el verdadero creyente no va a ser cambiado, pero sí puede ser afectado en su manera de pensar, en su manera de vivir. Y tal vez en desobediencia. El punto es tan neurálgico, mis amados, lo que Pablo está tocando aquí, que el historiador Josefo del primer siglo, no era creyente, demostró que en aquel tiempo cualquier sistema elaborado de pensamiento moral era llamado filosofía. Josefo afirmó y dijo, hay 3 tipos de filosofía entre los judíos. 1, los fariseos, no era creyente. 2, los saduceos. Y 3, los esenios. Ahora, el término griego filosofía era lo bastante amplio para abarcar todas las sectas religiosas. Cuando usted mira cualquier tipo de secta religiosa, de pensamiento religioso, todo está centrado en un tipo de filosofía. Fue creado por algún hombre.
Lo cual la Escritura no es una filosofía. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, santa, pura, limpia, perfecta, suficiente, inerrante, efectiva y autoritativa. Lo podemos escuchar domingo a domingo, pero si no está en mi corazón, no pasa absolutamente nada. O Guinness, que es un filósofo cristiano, dijo lo siguiente acerca de lo vana que resulta la búsqueda de la verdad aparte de Dios. Abro comillas. Él dijo: el hombre contemporáneo, con su visión peculiar de la sociedad como una habitación cerrada y sin salida, termina atrapado en su metafísica y en su sociología. En medio de la oscuridad de la habitación, sin ventanas y quizás sin puertas, el hombre anda a tientas dando vueltas sin fin. ¿Acaso será posible visualizar alguna luz aparte de la impotente chispa que él mismo ha fabricado? ¿Persistirá en su obstinación al seguir andando el camino estéril de premisas falsas? Eso lo escribió en el libro El polvo de la muerte. David Hume, un filósofo británico del siglo XVII, reconoció la vanidad del hombre por buscar la verdad. Expresó de esta manera, abro comillas: estoy aterrado y confundido con esta desdicha soledad en la cual he terminado en mi filosofía. No era cristiano. Y por supuesto, uno de los más renombrados dentro de nuestra sociedad hoy en día, Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, el hombre que con más desdén se refiere al cristianismo, diciendo que era una simple religión para los débiles. Lastimosamente hoy muchos hombres y muchas personas piensan lo mismo. Cuando he compartido el evangelio, lo primero que me dicen es: no, eso ya es pura gente que necesita, eso es para los pobrecitos. Sí, claro que sí. Eso es para los miserables, que como dice la Escritura en Mateo, en la parábola del Señor, cuando dice: bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. Sí, este es el lugar para los débiles, si lo quieren llamar así. Este fue uno de los primeros en proclamar que Dios estaba muerto. Con todo, escúchalo bien, nunca pudo vivir de una manera coherente con su filosofía. Al término de su vida, que se dice que terminó enloquecido, dijo: ¡ay de mí, ayúdame, locura! Francis Schaeffer, que ya lo he mencionado, se refirió a la rebelión del hombre contra Dios, que lo ha llevado al borde de la desesperación. ¿Sabes una cosa? Si tú ignoras este libro, si tú no le das el valor que verdaderamente tiene la Escritura, vas a tener un gravísimo problema. Porque vas a terminar tomando algún tipo de filosofía humana. Pablo dijo que este libro, por medio de esta palabra, que tiene poder, nosotros somos renovados en nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú ignoras este libro, tu mente no está siendo renovada. Tú puedes seguir sentado acá, puedes seguir viniendo, pero vas a seguir convencido de que ese mundo también te ofrece cosas buenas. Que si este no te funciona, allá afuera encuentras cosas interesantes. Pero déjame decirte lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Iglesia, debemos saber que cuando el hombre saca a Dios y a su revelación del panorama, la filosofía moderna hunde al hombre en el abismo de la oscuridad ignorante y de la desesperación sin remedio. Saca a Dios de tu vida, ignóralo en la palabra y vas a ver que vas a buscar y a terminar argumentando que realmente el hombre sí viene del chango.
O que tal vez sí esa explosión fue válida. ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento. El hombre con el que tuve la oportunidad de compartir en esta semana, tuve 2 horas para hablar con él. Y podría decir que hablé de tú a tú con él. Usted habla como en la filosofía, yo hablaré desde la perspectiva bíblica. ¿Y sabe por qué? Porque íbamos en el carro y le pregunté, déjame saber, ¿por qué tu pregrado, presentaste una tesis del amor desde la perspectiva bíblica cuando tú no eres cristiano? Y él dijo, la verdad es que me ha cautivado, porque tengo un profesor, un filósofo, que sabe alemán, y me puso a leer a un autor alemán, dijo él. Y leyendo a ese autor alemán, es un filósofo cristiano. Y ese filósofo desglosó todo el amor cristiano. Y a mí me cautivó. Este hombre hizo su tesis de todo el amor de Cristo, de todo el amor bíblico. Me lo desglosó de manera perfecta. Pero sabes una cosa, no es creyente. No está convencido de lo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque solo la gracia de Dios es la que permite entender la profundidad del amor de Cristo. Entonces le dije, ¿vas a amar como dice el amor bíblico? Y dijo, es imposible. Le dije, claro que es imposible. Imposible mientras tú no te humilles a los pies de Cristo y le reconozcas que Él es el único Señor y Salvador, que solo en Él hay redención y que tu vida sin Él no vale nada. Y fue cuando me dijo, reconozco que la filosofía no lleva a nada. La filosofía está basada en preguntas y a esas preguntas caen otras preguntas para no llegar a nada más. Ya entiendo un poco más de filosofía. Y esto nos conecta precisamente con el segundo peligro. Y el segundo peligro está en los versículos 9 y 10. Observa que nos dice que el peligro de ignorar precisamente la superioridad de Cristo. El peligro de ignorar la superioridad de Cristo. Y como ya lo mencioné, la mayor preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia de Colosas llegara a ceder a la presión de los filósofos de su época y perdieran la pureza doctrinal. De alguna manera, iglesia, es como cuando nosotros como líderes te decimos, ten cuidado con lo que estás leyendo. Uno puede leer de cosas del mundo. Yo leo algunos libros no cristianos o algo para ver cuál es el pensamiento. Pero realmente mi base y mi fundamento tiene que ser la Escritura. Pablo lo que hace aquí en el capítulo 2, versículo 8 hasta el 23, es mostrar el corazón de la epístola. Este es el corazón de la epístola. Aquí entramos al corazón de la epístola en estos versículos. ¿Por qué? Porque lucha contra los elementos de la filosofía entre el versículo 8 y el versículo 15. Con el misticismo entre los versículos 16 y 17. Contra el ascetismo en los versículos 18 y 19. ¿Sí? Y contra el legalismo. Por supuesto, adicional al gnosticismo que estaba en aquella época, que tenía sus elementos ahí tratando de meterlo, ¿recuerda? Que era el tipo de conocimiento que ellos decían que era superior y que trascendía la doctrina cristiana y era reservado para unos cuantos. Y nosotros encuentro hombres dentro de las iglesias, mujeres y personas que dicen, yo he estado en una iglesia y todo eso, pero yo creo esto, yo creo aquello, nada que ver con la palabra de Dios. El gnosticismo de aquella época que enseñaba que Jesús no era Dios ni fuente de toda la verdad, es decir, atacaban la divinidad, la deidad de Cristo y su suficiencia. Muchos, dentro de muchas iglesias, tienen a Cristo como una opción, no como el único en su vida. Y yo te animo a que tú examines si verdaderamente Cristo es el único en tu vida. El único. Es decir, cuando tú no hay otra opción. Santiago lo dijo de otra manera, en otras palabras, cuando él dijo que si alguien está a falta de sabiduría, la pida. Pide sabiduría, pero pide la sabiduría del cielo, la que es santa, la que es pura, la que es limpia, sin mancha. No pides la sabiduría de la tierra, que es diabólica. Y alguien puede decir, o sea que ya no voy a hacer una maestría, ya no voy a estudiar. No, yo no te estoy diciendo que no hagas eso. Puedes estudiar,
Pero mira cuánto te va a afectar en tu vida. Recuerdo hace un tiempo que me preguntaron por Joan. Y yo dije, sí, Joan está en la universidad, está estudiando filosofía. Y los dos hombres voltearon a mirarme, ¿cómo? ¿Filosofía? Como, wow, está loco este hombre de estudiar filosofía. Solo Dios puede obrar en hombres para poder llegar a estudiar de esa manera sin que su mente sea cautivada por el pensamiento del mundo. Arcis Pro era un psicólogo, era un filósofo, teólogo y filósofo. Y así otros más como los que he mencionado. El punto es que nosotros podamos evaluar si verdaderamente Cristo es el Señor de mi vida, es el Señor, el amo, el dueño. Y lo que Pablo nos deja ver aquí precisamente, Pablo se lo marca a los colosenses cuando les deja ver en los versículos 1 al 7 la deidad y suficiencia de Cristo, que ya la vimos. Observa el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien están escondidos. Es decir, Cristo, versículo 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres conocimiento? El conocimiento que tú adquieras en la Escritura es un conocimiento que te va a poner delante de Dios, ¿sí? En la obediencia con respecto a Dios. Pero el conocimiento del mundo te va a poner en desobediencia con Dios. Porque ahí fue cuando Pablo en Filipenses dijo, y conocer a Cristo, todo lo demás lo tengo por basura. Es la perfección de la Escritura cuando nosotros miramos. En los versículos 8 al 23, como lo he mencionado, hay un mandato privativo de advertencia, afirmando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Observa el versículo 9. Porque toda la plenitud en la deidad reside corporalmente en él. Toda la plenitud de la deidad. Toda, absolutamente toda. Es decir, a Pablo le interesaba que quienes habían pasado del dominio de Satanás al reino de Cristo, nunca, escúchalo bien, nunca volvieran a someterse al yugo de la esclavitud. Él expresó esa misma inquietud en Gálatas 5:1 que lo leímos, que a libertad fuimos llamados, para no volver a la esclavitud. ¿Sabes una cosa? No estamos hablando de esclavitud de cadenas físicas, estamos hablando de esclavitud en la mente. Todavía esclavos a las filosofías y pensamientos del sistema de este mundo. Por eso nos cuesta morir tanto para Cristo. Nos cuesta morir a este mundo. Pablo lo menciona en Gálatas 5 y dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, le dice a los Gálatas. Recuerda que la iglesia de Galacia, ellos volvieron a caer en los pensamientos de esos hombres. Y él les dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 9, quiero que le prestes atención, constituye quizás la declaración más contundente de la deidad de Cristo, que se encuentra en todas las epístolas. Es la roca sobre la cual todos los intentos de negar la deidad de Cristo quedan despedazados. Porque mira que él lo está mencionando y él dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Cristo. Y este es el punto culminante de su carácter letal, iglesia. Solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ¿quieres ver a Dios? Mira a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y si Dios te ha concedido conocer a Cristo, entonces estás conociendo al Dios Santo, al Dios de gloria y majestad, al único Dios vivo y verdadero. Solo Él tiene el poder para salvar. Recuerda que el Salmo 68:20 dice que solo Dios tiene el poder para librar de la muerte. Pues Cristo tiene el poder para librar de la muerte, porque en Cristo todos nuestros pecados han sido redimidos, han sido perdonados. Y cuando la Escritura está diciendo que Él es la plenitud, ¿sí? Es la misma palabra que utilizó Pablo en el versículo 19 del capítulo 1, cuando dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Es decir, en Cristo habita toda la plenitud del Padre. Necesitamos rendir nuestras vidas a los pies de Cristo.
Necesitas rendirte a los pies de Cristo. Necesitas postrarte y reconocer que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, que solamente Jesucristo es Señor, y le ofrezcas tu vida como ofrenda grata a cada momento. Por eso es que el cristiano es separado y apartado, porque entiende de dónde fue sacado, de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de la luz, y ahora mi vida es para Cristo. El tiempo presente utilizado acá en esta porción de la Escritura indica que la esencia de la deidad habita continuamente en Cristo. Dios habita continuamente en Cristo. La deidad es una palabra que recalca la naturaleza divina de Cristo. Cristo es Dios. ¿Verdaderamente en tu corazón estás convencido de que Cristo es Dios? Entonces adora a Dios, adora a Cristo de la manera de la cual Él es digno. Sírvele a Él, humíllate y póstrate. Observa que Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y observa que luego Él dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder, ¿y qué? Y autoridad. En otra versión dice, la cabeza de todo principado y potestad. Él no es uno más entre los seres de la serie de emanaciones, como lo decían los gnósticos que proceden de Dios. Los falsos maestros querían enseñar que simplemente Cristo era alguien más. Antes bien, Él es Dios mismo. Y como tal, observa que Pablo afirma que Él es la cabeza sobre todo reino angelical. Y cuando nosotros encontramos acá en esta porción de la Escritura que dice sobre todo poder y autoridad, la palabra poder no está haciendo énfasis a la palabra que hemos estudiado en otras porciones de dinamó o kratos, hablando del poder de Cristo, sino en cuanto a autoridad. Es decir, Él es la cabeza sobre todo principio, sobre todo gobernante, sobre toda autoridad, sobre todo poder sobrenatural. Mira, es como si tú realmente, si lo quieres comprender de una manera, fueras a estar con el presidente más poderoso de todo el mundo. Es una ilustración que no tiene mucho sentido, porque estoy hablando de un hombre. Pero cuando dice que Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad, en nuestra versión dice, es la cabeza sobre todo poder. En el original aparece como es la cabeza de todo poder y autoridad. O sea, no hay nadie más por encima de Cristo. Él está por encima de cualquier principio, gobernante, autoridad o poder sobrenatural. De cualquier reino angelical. Es decir, que necesito comprender que si estoy en Cristo, que si Cristo es quien Él es, entonces mira que la declaración que Pablo hace, observa en el versículo 10 al comienzo y dice, y habéis sido hechos ¿qué? Completos. Completos. Si yo estoy completo en Él, si Cristo es quien es cabeza de todo poder y autoridad, no hay nadie más, dice que yo estoy completo en Él, entonces Él me imparte de su plenitud. Estoy completo. ¿Sí? Y la palabra aquí es pleromeroi, que significa estar completo, es una forma del verbo plero, de la cual procede el sustantivo, y está hablando de que si en Cristo está toda la deidad, toda la divinidad, entonces yo estoy completo porque ya estoy ante el Dios todopoderoso y maravilloso. Cristo es el pleroma, es decir, Cristo es Dios y nosotros estamos llenos del pleroma de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, el apóstol Juan escribió lo siguiente. En Juan 1:16 dijo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El tiempo perfecto del participio pleromenoi indica que la llenura que hemos recibido es una llenura eterna. Yo vivo lleno de la presencia de Dios completamente. Eso fue lo que Dios ha hecho y el Dios Santo habita en mí plenamente. Ahora,
Al experimentar la salvación, escúchenlo bien, iglesia, los creyentes se convierten en participantes de la naturaleza divina, como lo dijo Pedro en 2 de Pedro 1:4. Cuando se experimenta la salvación, cada creyente se convierte en participante de la naturaleza divina. Es decir, cada creyente está completo. Está completo. Los creyentes están espiritualmente completos porque tienen comunión con Dios. Tenemos una comunión con Dios. Los creyentes estamos moralmente completos por reconocer la autoridad de la voluntad de Dios. Y los creyentes estamos completos mentalmente porque conocemos la verdad acerca de la realidad última. Es decir, la palabra de Dios. Lo que va a pasar, lo que va a ser, lo que Dios está haciendo. Ahora, mis amados, sostener que quienes están completos en Cristo, aún carecen de algo, que les falta algo, como lo hicieron los herejes en Colosas, que era lo que querían, eso es inadmisible. En muchos lugares se le enseña al cristiano que todavía le falta. Pero ¿sabes qué? Cuando Pedro dice que los cristianos somos participantes de la naturaleza divina, hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante su divino poder, 2 de Pedro 1:3. Entonces todos los creyentes verdaderos estamos completos en Cristo y no necesitamos enseñanza alguna de falsos maestros o de falsos cultos. No necesitamos nada más, necesitamos de la Escritura. Necesitamos comprender la Escritura, necesitamos conocer la Escritura. Y quiero ir al final con esto, iglesia. Cada persona tiene la libertad de escoger entre dos alternativas: seguir la sabiduría humana o venir a Cristo. Pero déjame decirte esto para terminar. Si sigues la sabiduría humana, significa que seguirás arrastrando o seguirás siendo arrastrado por los emisarios de Satanás, por el falso sistema que deja a cualquier persona incompleta en su espíritu. Pero si tú realmente escoges venir a Cristo, significa venir al único que puede ofrecer al hombre estar completo, que no necesita nada más. Lo que hemos encontrado en Cristo, los que hemos encontrado en Cristo, jamás dudemos de su suficiencia. Jamás dudemos de su poder. Y lleguemos a apartarnos en pos de la sabiduría humana. Es decir, no la ignoro, pero no estoy en búsqueda de la sabiduría humana. Y eso es lo que nosotros necesitamos reflexionar. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar la Escritura. Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que nuestra mente sea para Cristo, nuestra vida sea completa en Cristo, Señor, y que, como bien el apóstol Pablo advertía a la iglesia de Colosas, que miremos que nadie nos engañe, Señor, por medio de filosofías y vanas sutilezas, Señor. Ruego, Padre de la gloria, que quienes estamos en este lugar podamos verdaderamente pensar de qué nos estamos llenando. ¿De qué tipo de pensamiento? ¿De filosofías de hombres caídos, perversos, pecaminosos y no regenerados, que te odian a ti y odian a Jesucristo? ¿O llenarnos de tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, que es limpia, que es perfecta, que es inerrante, que es suficiente, que es eficaz? Señor, ruego que tu Santo Espíritu nos guíe para ser hombres sabios en las decisiones que tomamos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.